¡Ya llegamos! Y esto es Al Friendly. A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades de la nueva intro de Star vs. las Fuerzas del Mal. ¡Disfrútenlo! Como muchos habrán notado, la parte final del intro ha cambiado en esta segunda temporada. Recordemos que en la primera temporada, algunos personajes que salían en la intro no eran tan importantes, como el Bully o Manfred, y algunos importantes como Toffee o Glossaric no aparecían. Esto también podría pasar en esta temporada. A continuación, mencionaremos los personajes que ya no aparecen, los personajes que aparecen en ambos intros pero cambiaron, y los personajes nuevos. Los personajes que ya no aparecen en la intro son los siguientes. Los monstruos secuaces de Ludo. Esto puede ser ya que posiblemente murieron durante la explosión. El único monstruo que se puede ver es el monstruo mosca, pues pudo haber escapado volando. Aunque tampoco se ve ninguno de los monstruos convertidos en bebés y atrapados en una burbuja. Puede que hayan sobrevivido, ya que no todos los personajes salen en esta toma. Por ejemplo, como dijimos antes, Toffee. El brazo monstruo. Es muy raro que el brazo monstruo ya no salga en el intro, pues sabemos que regresará en algún momento de la historia, ya que no los recordaron en el final de temporada. Varios personajes humanos, como el Bully, Ferguson, Alfonso, Justin, las porristas y el director de la escuela. Los personajes que aparecen en ambas intros, pero que han cambiado, son Ludo. Lo vemos con sus dos nuevas mascotas y con la otra mitad de la varita de Star que consigue en el capítulo Ludo en lo salvaje. Parece que Ludo tendrá la otra mitad durante un buen tiempo. Jeremy. Ahora lo podemos ver con una ropa casual. Tal vez haya dejado de practicar karate. Jacqueline Thomas. En esta ocasión aparece de cuerpo completo, y tal vez sea nuestra imaginación, pero parece que se ve más interesada por Marco. Sapo Toro. Ahora se ve más feliz y con sus renacuajos, por lo que veremos un cambio en su personalidad, y posiblemente sea un aliado permanente para Star y Marco. Tom. En esta ocasión se muestra mucho más coqueto y con su atuendo original. Tal vez Tom quiera recuperar el amor de Star. La Reina Moon. Podemos ver que tiene nueva joyería y que su cabello es más pequeño. La Maestra Calavera. Ahora se ve más feliz y mucho menos fea. Se nota más delgada ahora y con ropa bien cuidada. Puede que ahora ya se encuentra contenta aceptando el hecho de que es un troll, como lo vimos en el capítulo Excursión Interdimensional. Yana. Ahora se ve malvada. Recordemos que Yana ha mostrado interés en la magia de Star, e incluso llegó a hablar con Glossaric. Será interesante ver qué tienen preparado para Yana. Y los personajes que fueron agregados en la intro son los siguientes. El maestro de karate de Marco y Jeremy. Una nueva chica que ya ha aparecido en los promos de la segunda temporada. Tiene unos símbolos en las mejillas, por lo que debe ser mi humana. Los símbolos parecen ser tréboles, como los de la señorita Atroz, aunque muchos creían que ella iba a hacer las picas. También vemos que su ropa está desgastada y tiene un casco en su cabeza, como si se tratara de una rebelión. Tal vez sea una princesa que está rebelándose en contra de Santa Olga. Starfan 13. Ella es la fan número 1 de Star y tuvo pequeñas participaciones en la primera temporada. Tal vez se vuelva más importante en esta temporada, ya que vimos que apareció en la primera escena de la segunda temporada. Un duende. No recordamos haber visto a este duende en ningún capítulo de la primera temporada. Los perezosos que trabajan en la tienda Quest Buy, del capítulo Misión Compras. La señorita Atroz y su ayudante. Recordemos que la señorita Atroz está en busca de Marco y sabe que proviene de la Tierra, por lo que era de esperarse que regresaría a este personaje. Un hombre lagarto. Este parece ser un nuevo villano, y tiene un cierto parecido con Toffee. Nosotros tenemos dos teorías. 1. Se trata de algún aliado de la señorita Atroz. Tal vez sea un experimento o un mercenario que contrató para capturar a Marco, ya que tiene una gema por ojo muy parecido al cerbero que tenía la señorita Atroz en Santa Olga. Además podemos ver que no tiene su brazo izquierdo, pues tiene una prótesis de color gris. Tal vez se trate de un brazo robótico. Recordemos que en Santa Olga sus caballos tienen prótesis robóticas, al igual que este personaje. 2. Es el mismísimo Toffee. Podría explicar por qué ambos tienen un gran parecido y ambos no tienen su brazo izquierdo. Bueno, por lo menos Toffee lo perdió durante unos minutos, aunque esta teoría es muy poco probable, pues si se trata de Toffee, ¿por qué se habrá regenerado así de fuerte? Además, sus colores de piel son diferentes. Lo más seguro es que este nuevo personaje sea de la misma especie de Toffee. El profesor que aparecerá en el capítulo Mr. Candle Cares. Glossaric. Un personaje que por lo visto en la sinopsis de los siguientes capítulos aparecerá con mayor frecuencia. Y por último, un arbusto con botitas y ojos. Lo más probable es que se trate de una chica, pues se le notan demasiado sus pestañas y tiene unas botas algo afeminadas.
Estas fueron las teorías, análisis, especulaciones y curiosidades de la nueva intro. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal. Y tenemos una pregunta para ustedes. ¿Quién crees que sea el hombre lagarto? En los comentarios déjanos la respuesta a esta pregunta. Recuerda darle like si te gustó el video y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video.